En esta lección vamos a estudiar la segunda parte del tema divisibilidad. Trataremos otros conceptos relativos a los números compuestos y a los números primos. Hemos agrupado su contenido en tres apartados: descomposición de un número en sus factores primos, el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Empezaremos con un breve repaso de los conceptos previos que necesitaremos y seguidamente estudiaremos la descomposición de un número en sus factores primos. ¿Recuerdas qué es un número compuesto y un número primo? Número primo es aquel que tiene como divisores solamente a sí mismo y a la unidad. Seguramente reconoces que estos son los primeros números primos de la tabla conocida con el nombre de criba de Eratóstenes. Cada uno de estos números tiene como divisores solamente a sí mismo y a la unidad. Ten presente esta propiedad. Ahora recordemos qué es un número compuesto. Un número compuesto es aquel que además de sí mismo y la unidad tiene otros divisores. Así, el número 4 tiene como divisores el 1, el 2 y el 4. El 6 tiene como divisores el 1, el 2, el 3 y el 6. Y así podríamos seguir con el resto de los números compuestos. Por el hecho de serlo, tienen más divisores que ellos mismos y la unidad. Ten presente los conceptos de número primo y número compuesto porque los utilizaremos a lo largo de toda la lección. En esta multiplicación debemos determinar si los factores y el producto son números compuestos o números primos. Veamos. El factor 3 es un número primo porque solo es divisible por sí mismo y por la unidad. El factor 6 es un número compuesto y el producto 18 también lo es. Los dos son divisibles por la unidad, por sí mismos y además por otros factores. Se trata de una multiplicación que tiene un factor primo y un factor compuesto y el resultado, que es también un número compuesto. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Se puede expresar esta multiplicación de manera que todos los factores sean primos? Efectivamente, toda multiplicación se puede expresar de manera que todos sus factores sean primos. En nuestro ejemplo, el factor 3 ya es un número primo. Y el factor 6, que es un número compuesto, lo podemos escribir como una multiplicación de factores primos. Veamos. 3 y 2 son dos números primos y su producto es 6. Entonces podemos expresar el número compuesto 6 con los factores primos 3 y 2. Ahora los factores de la multiplicación son todos primos. Es importante que recuerdes que un número compuesto puede escribirse siempre como una multiplicación de números primos. En las matemáticas interesa de manera especial el producto de números primos. En base al ejemplo que acabamos de ver, enunciamos que todo número compuesto es un producto de varios factores primos. Así, si tenemos un número compuesto, siempre podemos hallar varios números primos cuyo producto nos dé dicho número.
Esta operación es lo que se conoce con el nombre de descomposición de un número en factores primos. Veamos otro ejemplo. El número 10 es un número compuesto. ¿Cuáles serán los factores primos cuyo producto sea igual a 10? Los factores primos cuyo producto es igual a 10 son los factores 2 y 5. 2 por 5 igual a 10. Recuerda, descomponer un número en sus factores primos es escribir dicho número como un producto cuyos factores sean números primos. Los números que vamos a utilizar normalmente como factores son los primeros de la serie de los números primos que tú ya conoces. 1, 2, 3, 5, 7, 11. Continuemos con otra descomposición. El número 18 es un número compuesto. Si lo descomponemos en sus factores primos, queda así. 3 por 3 por 2. El producto de esta multiplicación es efectivamente 18. Observa en esta multiplicación que el factor 3 aparece 2 veces. Pues bien, en el caso de 2 o más factores iguales, resulta más práctico expresarlos en forma de potencia. Recuerda que una potencia es una multiplicación que tiene los factores iguales. Veamos. Fíjate bien, la base de la potencia es el mismo número que los factores y el exponente es el número de factores. Para que adquieras seguridad, veamos a continuación unos nuevos ejemplos. Se trata de dos números compuestos que hay que descomponer en sus factores primos. Piensa en su resolución. Empieza por el número 15. El número 15 es un número compuesto. Tiene como divisores a sí mismo, a la unidad y también al número 3 y al número 5. Por lo tanto, podemos expresarlo como el producto de 3 por 5, que son factores primos. En este caso no hay factores repetidos, por lo que no podemos hacer ninguna transformación a potencia. Veamos ahora cómo descomponer el número 12. Podríamos hallar distintos factores cuyo producto fuera 12. 3 por 4, 2 por 6 y viceversa. En cualquier caso debemos descomponer los factores hasta que sean primos. Veamos cómo queda. Fíjate bien, estos factores no pueden descomponerse más porque son primos. Lo que sí podemos hacer es expresar el producto de 2 por 2 como una potencia. Así. Repasa con toda la atención posible la descomposición de estos números compuestos. Y recuerda que cuando hay factores iguales, se expresan en forma de potencia. Hemos visto cómo se puede descomponer un número compuesto en factores primos y cómo los factores iguales se expresan en forma de potencia. Todos los ejemplos que hemos realizado eran relativamente sencillos porque los números eran bajos y la descomposición se hacía de memoria. Sin embargo, cuando los números que hay que descomponer son mayores, ya no se puede hacer de memoria. Entonces se utiliza el método que explicaremos seguidamente. Para descomponer un número en sus factores primos se realizan los siguientes pasos. Veámoslo descomponiendo el número 36 como ejemplo. Primer paso. Se divide el número entre el menor de sus divisores primos, excepto la unidad. Como tú sabes, estos son los números primos en orden creciente. Aplicando los criterios de divisibilidad vemos que después del 1
el número 2 es el divisor primo más pequeño del número 36. Efectuada la división, resulta el cociente 18. Segundo paso. El cociente obtenido se vuelve a dividir por el menor de los divisores primos. De nuevo vemos que 18 es divisible por 2. De esta división, el cociente que hemos hallado es 9. Tercer paso. Otra vez dividimos el cociente obtenido por su menor divisor primo. En este caso, 9 no es divisible por 2 porque no termina en cifra par, pero sí es divisible por 3. Al dividir 9 por 3, el cociente es 3. Cuarto paso. Dividimos el cociente 3 que hemos hallado por su menor divisor primo, excepto la unidad. En este caso, es el mismo número 3. Pues bien, atiende a lo que te voy a decir. Los divisores 2, 3, 2 y 3 que hemos utilizado en los sucesivos pasos son precisamente los factores primos del número 36. Ahora expresamos el número 36 como el producto de factores primos. Los factores iguales los escribimos en forma de potencia. Recuerda, en cada paso hemos dividido el número o cociente del paso anterior por el divisor primo más pequeño, excepto la unidad. La descomposición se termina cuando se obtiene el cociente unidad. Realizaremos un nuevo ejemplo para que lo comprendas mejor. Para descomponer el número 75 en sus factores primos, ya sabes que debemos dividirlo por su divisor primo más pequeño, exceptuando la unidad. Aplicando las reglas de divisibilidad, vemos que 75 no es divisible por 2 porque no termina en 0 o en cifra par, pero sí es divisible por 3 porque la suma de los valores absolutos de 7 y 5 es 12, o sea, un múltiplo de 3. Veamos. El cociente obtenido se vuelve a dividir por su menor divisor primo. 25 no es divisible por 2 ni por 3 por las razones que tú conoces, pero sí es divisible por 5. El nuevo cociente es 5 y lo dividimos por sí mismo, que es su divisor primo más pequeño, a excepción, naturalmente, de la unidad. Reuniendo los divisores que hemos utilizado, expresamos el producto de factores primos. Así. 3 por 5 por 5, que es lo mismo que 3 por 5 elevado al cuadrado. Repasa el proceso que hemos seguido detenidamente. En la práctica, la descomposición de un número en factores primos se esquematiza de la manera siguiente. Utilizaremos el mismo ejemplo anterior. Se trata de hallar los divisores primos del número 75. El número que debemos descomponer y los sucesivos cocientes los escribiremos a la izquierda de la raya vertical. Y los divisores a la derecha de la raya vertical. Pon toda la atención posible. Ahora trasladaremos las divisiones realizadas previamente a la nueva forma de representación. Observa la correspondencia entre las divisiones del recuadro y la representación abreviada que ahora empleamos. En los ejemplos hemos tomado números bajos para facilitar las operaciones y la comprensión. El sistema naturalmente es válido para cualquier número. Te aconsejo que practiques con números mayores siguiendo el mismo procedimiento. Todo número compuesto es un producto de varios números primos.
Descomponer un número en sus factores primos es escribir dicho número como un producto cuyos factores sean números primos. En este apartado vamos a ver una aplicación de los factores primos de un número. Estudiaremos el máximo común divisor. Consideramos el número 12 y sus divisores sean primos o compuestos. Como tú recuerdas, los divisores de un número son todos los números que lo dividen exactamente. Estos son los divisores de 12. Los expresamos como elementos del conjunto de 12. Esta forma de definir un conjunto se denomina por extensión, ya que nombramos cada uno de los elementos que componen el conjunto. A continuación representaremos este mismo conjunto en un diagrama de Venn. Fíjate bien en el conjunto D12 que contiene a los divisores del número 12, porque próximamente seguiremos trabajando con él. Ahora vamos a considerar el número 30 y sus divisores primos y compuestos. Este conjunto lo denominaremos D30, que significa conjunto de los números que son divisores de 30. A continuación debemos representar este mismo conjunto con el diagrama de Venn. Fíjate bien, este es el conjunto de los números divisores de 30. A continuación vamos a situar el conjunto de los números divisores de 30 al lado del conjunto de los divisores de 12. Observa los elementos de cada conjunto. ¿Hay algún divisor que esté en los dos conjuntos? Efectivamente, los divisores 1, 2, 3 y 6 están en el conjunto de los divisores de 12 y también están en el conjunto de los divisores de 30. ¿Recuerdas cómo se llama el conjunto que se forma con elementos que pertenecen a dos conjuntos? Pues bien, se llama conjunto intersección. Ahora representamos de nuevo el conjunto de los divisores de 12 al que llamamos D12. Y el conjunto de los divisores de 30 que denominamos D30. Observa que los divisores 1, 2, 3 y 6 pertenecen al conjunto de 12 de los divisores de 12 y también pertenecen al conjunto de 30 de los divisores de 30. El conjunto de estos divisores comunes del número 30 y el número 12 se llama conjunto intersección y se escribe así. Este conjunto está formado por los números 1, 2, 3 y 6, que son los divisores comunes de los números 30 y 12. Veamos cada uno de ellos. El número 1 es el divisor común más pequeño. El número 2 y el número 3 son los divisores comunes intermedios.
El 6 es el divisor común mayor. Se le denomina máximo común divisor. Es el divisor común que tiene mayor interés en las matemáticas, puesto que se aplica muchas veces en la resolución de problemas. Recuerda el proceso que hemos seguido hasta hallar el máximo común divisor del número 30 y el número 12. El 6 es el número mayor que divide exactamente a 30 y a 12. El máximo común divisor se escribe abreviadamente con las letras iniciales de estas palabras. A continuación vamos a ver cómo se calcula el máximo común divisor de varios números. Veámoslo con los números 54 y 90. Para calcular el máximo común divisor de varios números se hace lo siguiente. Primer paso. Se descomponen los números en sus factores primos. Recuerda, a la derecha de la raya vertical que hemos trazado se escriben los divisores y a la izquierda el número y los sucesivos cocientes. Iremos dividiendo el número y los sucesivos cocientes por el divisor primo más pequeño distinto de 1. Empecemos por descomponer el número 54 en sus factores primos. Comprobemos detenidamente si hemos operado correctamente. El número 54 termina en 4, o sea, en cifra par, por tanto, es divisible por 2. El cociente de dividir 54 por 2 es 27. Siguiendo con la comprobación, vemos que el número 27 no es divisible por 2, pero sí es divisible por 3. Realizando la división, el cociente que resulta es 9. Y así puede seguir comprobando el resto de la descomposición hasta llegar al cociente unidad. Ahora descompongamos el número 90 en sus factores primos. Fíjate bien en los divisores primos y en las operaciones que hemos hecho. Comprueba y razona cada división de la descomposición del número 90. Ya tenemos la descomposición en factores primos de los números 54 y 90. Segundo paso. Se eligen los factores comunes con su menor exponente. Para ello empezamos por escribir los divisores primos en forma de producto. Así. Observa que el número 54 y el número 90 tienen como factores comunes los números primos 2 y 3. Y como factor no común, el número primo 5. De los divisores primos comunes en las dos expresiones debemos determinar cuáles tienen menor exponente. En el caso del divisor común 2, en ambos casos está elevado a 1, por lo que el divisor que tomamos es 2 elevado a 1. En el caso del divisor común 3, el de menor exponente es 3 elevado a 2. Así, los factores comunes de menor exponente son 2 y 3 al cuadrado. Recuerda que estamos calculando el máximo común divisor de los números 54 y 90 y que hasta este momento lo que hemos hecho es descomponer ambos números en sus factores primos y elegir los factores comunes de menor exponente. Tercer paso. Se halla el producto de los factores de menor exponente. Este producto será el máximo común divisor.
Efectivamente, 18 es el máximo común divisor de los números 54 y 90, o lo que es lo mismo, es el número mayor que divide exactamente al número 54 y al número 90. De acuerdo con el ejemplo que acabamos de realizar, decimos que en general el máximo común divisor de varios números es el producto de los factores comunes con su menor exponente. Recuerda cómo se halla el máximo común divisor, así como el procedimiento completo que hemos seguido para explicar el ejemplo. De todas formas, no te preocupes si tienes alguna dificultad, porque a continuación explicaremos un nuevo ejemplo. Vamos a hallar el máximo común divisor del número 72 y del número 300. El primer paso es descomponer los números en sus factores primos. Veamos los divisores primos más pequeños del número 72. Atiende a la descomposición. Comprueba que 2 es el divisor primo menor del número 72 y de los cocientes 36 y 18. Y que 3 es el divisor primo menor del cociente 9 y del cociente 3. Ahora descomponemos el número 300 en sus factores primos. Fíjate bien en los divisores y en las sucesivas divisiones. El segundo paso es elegir los divisores comunes de menor exponente. Escribimos los divisores de la descomposición en forma de producto. Observa que el 2 y el 3 son divisores primos comunes a los números 72 y 300. Y el 5 es un divisor no común porque solo lo es del número 300. De los divisores comunes en las dos expresiones debemos determinar cuáles tienen menor exponente. En el caso del divisor común número 2, el de menor exponente es 2 elevado a 2. En el caso del divisor común 3, el de menor exponente es el 3 elevado a 1. Los factores comunes de 72 y 300 con menor exponente son 2 elevado a 2 y 3 elevado a 1. El tercer paso para hallar el máximo común divisor de varios números es multiplicar entre sí los factores comunes de menor exponente. Efectivamente, 12 es el máximo común divisor de los números 72 y 300. 12 es el número mayor que divide exactamente al número 72 y al número 300.
De la misma manera que hemos hallado el máximo común divisor de dos números, se puede hallar el de varios números. El proceso es idéntico. Recordemos los pasos del proceso que hemos utilizado para calcular el máximo común divisor. Primero, descomposición de los números en factores primos. Segundo, elección de los factores comunes de menor exponente. Tercero, producto de estos factores comunes de menor exponente. Para adquirir un cierto dominio es conveniente que practiques con ejercicios complementarios del libro o ejercicios que tú mismo te propongas. Para dar sentido práctico al concepto de máximo común divisor, pondremos un ejemplo. Un colegio está organizando unas colonias de verano. Se han apuntado 12 alumnos al campamento de playa y 18 al de montaña. Los profesores han ido a comprar las tiendas de campaña. El director les ha pedido que todas las tiendas fueran iguales y que no sobrara ninguna plaza. Ven un modelo de 2 plazas y comprueban que con esta tienda se les ajusta la distribución. Claro, se dicen, como 2 es divisor de 12 y de 18, es evidente que en tiendas de 2 en 2 colocaremos a todos los chicos y no sobrará ninguna plaza. Siguiendo el mismo razonamiento, piensan, podríamos comprar el modelo de 3 plazas. El coste total sería más bajo y, lo que es más importante, la convivencia sería mejor. Pero si esto es así, ¿por qué no decidimos directamente comprar el modelo de mayor número de plazas posible siempre que se ajuste a nuestras necesidades? Como eran los profesores, no hace falta que digamos lo rápido que lo hicieron. Descompusieron los números 12 y 18 en sus factores primos y multiplicaron los factores comunes con menor exponente. Así, obtuvieron el máximo común divisor de los dos números, 6. 6 es el número de plazas que debía tener cada tienda. El máximo común divisor de varios números es el producto de los factores comunes con su menor exponente. En este apartado estudiaremos una nueva aplicación de los factores primos de un número. En esta ocasión los utilizaremos para hallar el mínimo común múltiplo. Consideramos el número 4 y una serie de múltiplos suyos. En este momento debemos recordar que múltiplo de un número es todo producto de este multiplicado por otro número natural cualquiera. Estos números son todos múltiplos de 4. El primero de la serie, el 4, es el producto de multiplicar 4 por 1. El 8 es el producto de multiplicar 4 por 2, y así sucesivamente.
Ya sabes que la serie de múltiplos de un número no tiene fin, como no tiene fin la serie de los números naturales. Hemos expresado estos múltiplos de 4 como el conjunto M4. Esta manera de definir el conjunto se denomina por extensión, puesto que denominamos cada uno de los elementos que lo componen. A continuación representamos este mismo conjunto con el diagrama de Venn. Fíjate bien en el conjunto M4 y en sus elementos, que son múltiplos de 4. Próximamente seguiremos trabajando con este conjunto. Ahora consideramos el número 6 y una serie de múltiplos suyos. Como hemos explicado anteriormente, cada múltiplo de 6 es el producto de multiplicar 6 por un número natural. 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, 6 por 4 y 6 por 5. Expresamos esta serie de múltiplos de 6 como el conjunto M6. Ahora vamos a representar este mismo conjunto en un diagrama de Venn. Este conjunto de los múltiplos de 6 lo situaremos al lado de los múltiplos de 4. Pon mucha atención. Observemos estos dos conjuntos. El M4 contiene múltiplos del número 4 y el M6 múltiplos del número 6. ¿Me sabes decir si hay algún elemento que esté en ambos conjuntos? En efecto, los múltiplos 12 y 24 se encuentran en ambos conjuntos. Como tú sabes, los elementos que pertenecen a dos conjuntos forman un conjunto al que denominamos conjunto intersección. Veámoslo. El conjunto M4, como hemos dicho anteriormente, contiene múltiplos del número 4. Y el conjunto M6 contiene múltiplos del número 6. Observa que los múltiplos 12 y 24 pertenecen al conjunto de múltiplos de 4, M4, y también al conjunto de múltiplos de 6, M6. El conjunto de los múltiplos comunes del número 4 y del número 6 se llama conjunto intersección y se escribe así. Los elementos de este conjunto intersección son el múltiplo 12 y el múltiplo 24. El número 12 es el múltiplo común más pequeño. El número 24 es el múltiplo mayor del conjunto intersección. Como ya hemos dicho, el número 12 es el múltiplo común más pequeño. Por ello, se le denomina mínimo común múltiplo. Es el número más pequeño múltiplo de 4 y de 6. De todos los múltiplos comunes de 2 o más números, interesa de una manera especial el menor de ellos. Recuerda, el 12 es el mínimo común múltiplo de 4 y de 6. Lo hemos explicado siguiendo un proceso muy detallado. A continuación veremos cómo se halla en la práctica.
El mínimo común múltiplo se escribe abreviadamente con las letras iniciales de estas palabras. Veamos cómo se halla el mínimo común múltiplo de varios números. Utilizaremos para este ejemplo los mismos números que cuando explicamos el máximo común divisor. De esta manera, la descomposición en factores primos solo será una repetición. Para calcular el mínimo común múltiplo de varios números se hace lo siguiente. Primer paso. Se descomponen los números en sus factores primos. Recuerda que a la derecha de la raya se escriben los divisores y a la izquierda el número y los sucesivos cocientes. Empecemos por descomponer el número 54. El número 54 tiene como divisor primo más pequeño el 2, porque termina en cifra par. Efectuando la división, el cociente que resulta es 27. El número 27 tiene como divisor el 3, y de esta operación resulta el 9. Y así, de la misma manera, hallamos los divisores primos de 9 y de 3. Ahora descomponemos el número 90 en sus factores primos. Comprueba y razona tú solo las operaciones que hemos hecho. Ya tenemos la descomposición en factores primos de los números 54 y 90. Segundo paso. Se eligen los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Para ello empezamos escribiendo los divisores primos en forma de producto. Observa que los factores comunes de mayor exponente son el 2 elevado a 1 y el 3 elevado a 3. Y como factores no comunes está el número 5. Así, los factores comunes con el mayor exponente y no comunes son 2, 3 al cubo y 5. Recuerda que estamos hallando el mínimo común múltiplo de los números 54 y 90. El primer paso que hemos realizado ha sido la descomposición en factores primos y el segundo ha sido elegir los factores comunes de mayor exponente y los no comunes. Tercer paso. Se halla el producto de los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Este producto será el mínimo común múltiplo. Efectivamente, 270 es el mínimo común múltiplo de los números 54 y 90, o dicho de otra forma, es el número más pequeño que es divisible por ambos números. De acuerdo con el ejemplo que acabamos de realizar, podemos decir que en general el mínimo común múltiplo de varios números es el producto de los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Recuerda cómo se halla el mínimo común múltiplo, así como el procedimiento detallado que hemos seguido para explicar el ejemplo. A continuación realizaremos otro ejercicio para fortalecer este nuevo concepto.
Se trata de hallar el mínimo común múltiplo del número 72 y del número 300. En este ejercicio deberías intentar llevar la iniciativa. De todas maneras, te iré recordando cada paso y después de un tiempo comentaremos las soluciones correctas. Recuerda, el primer paso es descomponer los números en sus factores primos. En efecto, los divisores primos del número 72 son 2, 2, 2, 3, 3. Ahora descompongamos el número 300 en sus factores primos. Los divisores primos del número 300 son los siguientes: 2, 2, 3, 5, 5. Si has tenido alguna dificultad, repasa las operaciones y razona el porqué de cada división. En el segundo paso te recuerdo que debemos escribir los divisores en forma de producto y elegir los factores comunes y no comunes con el mayor exponente. El factor 2 es común en las dos expresiones y el de mayor exponente es 2 elevado a 3. El factor 3 también es común. En una expresión está elevado a 1 y en la otra a 2. Por consiguiente, el de mayor exponente es 3 elevado a 2. El 5 es el factor no común. En definitiva, los factores comunes y no comunes afectados del mayor exponente son 2 al cubo, 3 al cuadrado y 5 al cuadrado. Para hallar el mínimo común múltiplo solo nos resta el último paso, que consiste en hallar el producto de estos factores comunes y no comunes de mayor exponente. El número 1800 es el mínimo común múltiplo de 72 y de 300. Dicho de otro modo, es el número más pequeño divisible por ambos números. De la misma manera que hemos hallado el mínimo común múltiplo de dos números, se puede hallar el de varios números. El proceso sería el mismo. Es conveniente que practiques con ejercicios que tú mismo te plantees o que encuentres en el libro. Te ayudarán a adquirir confianza y a recordar estos ejemplos. Para concluir este apartado referente al mínimo común múltiplo y dar sentido práctico a este concepto, vamos a resolver un problema que puede darse en la vida real. La isla que ves en el centro se comunica con las costas de uno y otro lado por medio de dos líneas regulares que cubren dos barcos. Primero vamos a ver los días que tarda cada uno de los dos barcos en realizar un viaje de ida y vuelta. Arriba en el centro disponemos de un contador de días para nuestro control. Este barco ha tardado 6 días en realizar un viaje de ida y vuelta. Este otro barco ha tardado 9 días en realizar un viaje de ida y vuelta. El enunciado del problema es el siguiente. Si hoy salen los dos barcos al mismo tiempo para cubrir cada uno su línea, ¿al cabo de cuántos días volverán a coincidir en el punto de partida, o sea, en la isla? Fíjate, lo primero que debemos razonar es que el número de días que tardarán en volverse a encontrar ha de ser un múltiplo de los dos números de días que cada barco tarda en realizar un viaje, 6 y 9 respectivamente. Pero como deseamos saber la ocasión más próxima en que se encontrarán, este múltiplo ha de ser el más pequeño. Bueno, pues no tenemos más que aplicar los conocimientos que acabamos de aprender.
debemos hallar el mínimo común múltiplo de 6 y de 9. Descomponemos los números 6 y 9 en factores primos y expresamos estos como producto. 2 por 3 y 3 al cuadrado. Solo nos queda hallar el producto de los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. En nuestro caso, solo hay un factor común, el 3. El mayor exponente de este factor es el 2. Luego tomamos este factor elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado lo multiplicamos por el otro factor que nos queda, el que no es común. 3 al cuadrado es 9, que multiplicado por 2 es igual a 18. 18 es el número de días que tardarán los dos barcos en volver a coincidir en la isla. Veámoslo. El mínimo común múltiplo de varios números es el producto de los factores comunes y no comunes con su mayor exponente.